Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las estrellas. Hoy prepárense para ser cautivados, porque vamos a hablar de una figura que no solo brilla en la pantalla, sino que tiene esa chispa única que ilumina cualquier espacio donde se presenta. Estamos hablando de la inigualable Demet Özdemir, y les aseguro que lo que les voy a contar hoy es algo que los va a dejar con una sonrisa en la cara y, quizás, con unas ganas irrefrenables de darle play a su música favorita. Así que si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras. Vamos a empezar. Imaginen esto, es un día cualquiera, el sol se cuela por la ventana, y en la comodidad de su hogar, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir, decide regalarse un momento de pura alegría y expresión personal. Y no estamos hablando de una sesión de fotos profesional o de un evento público. Estamos hablando de algo mucho más íntimo, algo que ella misma comparte y que tiene el poder de tocarnos a todos de una manera muy especial, Demet Özdemir, bailando frente al espejo de su casa. Sí, así como lo oyen. A veces los momentos más auténticos y magnéticos no ocurren en los escenarios glamurosos, sino en la intimidad de nuestro espacio cuando nos permitimos ser nosotros mismos, sin filtros, sin presiones, solo dejándonos llevar por la música y la emoción. Y cuando hablamos de Demet, esa libertad y esa conexión con su interior son palpables, y es precisamente eso lo que hace que este acto tan simple sea tan extraordinario y sí, absolutamente enamorador. Ahora, ¿qué hace que ver a alguien bailar frente a un espejo en la privacidad de su hogar sea tan especial, especialmente si se trata de una celebridad como Demet? Para empezar, hay una vulnerabilidad inherente en esos momentos. El espejo actúa como testigo silencioso de su expresión más pura. No hay público, no hay cámaras que dirijan cada movimiento, solo ella, su música y su reflejo. Es un acto de autodescubrimiento, de conexión consigo misma. Y nosotros, los espectadores, tenemos el privilegio de ser invitados a ese espacio íntimo. Vemos la alegría genuina en sus ojos, la soltura de sus movimientos, la energía que irradia. Es como si nos estuviera diciendo, miren, esto es lo que me hace feliz, esto es lo que me llena de vida. La autenticidad de estos instantes trasciende la imagen pública que solemos asociar a las estrellas. Es la Demet que todos podemos llegar a ser cuando nos quitamos las capas de la vida cotidiana, cuando dejamos que el alma se exprese a través del cuerpo. Y cuando hablamos de Demet Özdemir, su conexión con la danza no es algo nuevo. Desde muy joven ha mostrado una afinidad natural por el movimiento. Si han seguido su carrera, recordarán que ha participado en producciones donde la danza es un elemento clave, o ha compartido momentos en redes sociales donde simplemente se deja llevar por el ritmo. Películas, series de televisión, incluso videoclips musicales, todos han sido escenarios donde su talento interpretativo se ha visto enriquecido por su expresividad corporal. Pero hay algo diferente en verla en ese entorno privado. Es la ausencia de la performance escénica, la expectativa de un público que aplaude. Es ella en su estado más natural, disfrutando del simple placer de moverse, de sentir la música vibrar a través de ella. Y esa autenticidad, queridos amigos, es un imán. Es lo que nos permite conectar a un nivel más profundo, más allá de los guiones y los focos. Nos permite vislumbrar el alma de la artista, no solo la imagen pulida para los medios. Piensen en la música que podría estar sonando. Podría ser un ritmo latino que la incita a mover las caderas con pasión, evocando los vibrantes colores de su Turquía natal o de alguna escapada exótica. O quizás una balada melancólica que la invita a una danza más introspectiva y expresiva, donde cada gesto cuenta una historia de anhelos y sueños. Incluso podría ser una canción pop pegadiza que la impulsa a movimientos más juguetones y espontáneos. Sea cual sea la melodía, lo importante es la forma en que su cuerpo responde a ella. Vemos cómo su rostro se ilumina, cómo una sonrisa se dibuja en sus labios, cómo sus hombros se relajan y sus brazos se extienden con gracia. No se trata de movimientos perfectos y coreografiados, sino de la emoción que transmite. Es la alegría de estar viva, de sentir el ritmo en sus venas, de expresarse sin miedo al juicio. La coreografía se convierte en un lenguaje personal, un diálogo íntimo entre su interior y el mundo exterior, mediado por la música. La magia de estos momentos radica en que, a pesar de su fama mundial, Demet nos recuerda que al final del día,
todos compartimos la misma humanidad. Todos necesitamos momentos de escape, de expresión personal, de conexión con nosotros mismos. En un mundo cada vez más digitalizado y a menudo superficial, donde las interacciones pueden ser efímeras y las apariencias priman, estos gestos de autenticidad son bálsamos para el alma. Verla a ella, que está constantemente bajo el escrutinio público, que cada uno de sus pasos es analizado y comentado, encontrar esa paz y esa alegría en un acto tan simple como bailar frente al espejo, es increíblemente inspirador. Nos anima a buscar esos momentos en nuestras propias vidas, a no tener miedo de expresarnos, de movernos, de sentirnos libres en nuestro propio espacio. Nos recuerda que la felicidad no siempre reside en los grandes eventos, sino en la apreciación de los pequeños placeres cotidianos. Además, la forma en que comparte estos momentos en sus redes sociales es clave. No busca la perfección, sino la conexión. Publica clips cortos, a veces desenfocados, a veces con una luz natural que realza su belleza sin artificios. No hay filtros pesados ni poses estudiadas. Y es esa naturalidad lo que cautiva. No es una pose estudiada para la cámara, es una chispa de vida que comparte con sus seguidores, una invitación a unirse a su alegría momentánea. Y nosotros, al verla, nos contagiamos de esa energía positiva. Es un recordatorio de que la belleza no solo está en la apariencia física, sino en la alegría que irradiamos, en la pasión que mostramos por las cosas que amamos. La belleza se convierte en una emanación de su ser, no solo una construcción superficial. Y aquí es donde entra el factor enamorar a todos. No se trata de una seducción intencional, de un intento calculado por parte de Demet de conquistar audiencias. Se trata más bien de la atracción natural que emana de una persona que se siente cómoda en su propia piel, que disfruta de la vida y que no tiene miedo de mostrar su verdadero yo. Cuando alguien baila con esa libertad y esa alegría, es contagioso. Vemos la pasión en sus ojos, la confianza en sus movimientos, la pura felicidad que irradia. Y eso, queridos amigos, es irresistible. Es una belleza que trasciende lo superficial y llega al corazón. Es la belleza de la autenticidad, de la pasión y de la alegría de vivir. Es el tipo de carisma que no se puede fabricar, que nace de la genuina conexión con uno mismo y con el momento presente. Los detalles que a menudo pasan desapercibidos en estas grabaciones son los que más encanto tienen. Quizás se trata de una simple camiseta y unos pantalones cómodos, la ropa de estar en casa, pero es la forma en que los lleva, la soltura con la que se mueve, lo que lo hace especial. El cabello suelto cayendo sobre sus hombros mientras gira, la sonrisa traviesa que aparece en su rostro cuando se mira al espejo, el pequeño gesto de despreocupación que muestra que está completamente inmersa en el momento. Podría ser un guiño cómplice al reflejo, una pequeña reverencia improvisada, o incluso un paso de baile que parece salido de la nada, pero que encaja perfectamente en el flujo de su movimiento. Son esos pequeños destellos de su personalidad, esas imperfecciones encantadoras, lo que nos hacen sentir más cercanos a ella, como si estuviéramos compartiendo ese instante de intimidad, como si fuéramos amigos que la observan desde el otro lado de la habitación. Piensen en la energía que se crea en ese espacio. No es solo un movimiento físico, es una energía que se libera y que, de alguna manera, llega hasta nosotros a través de la pantalla. Es como si nos estuviera enviando una ola de positividad y bienestar, un rayo de sol en un día nublado. Y es por eso que estos vídeos, a pesar de su aparente simplicidad, tienen tanto impacto. Nos recuerdan la importancia de la autoexpresión, de la alegría en los pequeños momentos, y de la belleza que reside en la autenticidad. Son pequeñas píldoras de felicidad y recordatorios de que la vida, en su esencia más pura, es para ser disfrutada. La música, por supuesto, juega un papel fundamental. La elección de la canción puede potenciar la emoción, hacer que los movimientos parezcan más fluidos, más apasionados. Imaginen una canción que evoca libertad, que invita a la celebración, y vean cómo su cuerpo se transforma, cómo cada paso, cada giro, se llena de vida. Podría ser una pieza instrumental que la invita a explorar diferentes texturas corporales, o una canción con una letra que resuena profundamente con ella en ese momento. La música no es solo un acompañamiento, es un catalizador, una fuerza que la impulsa a liberarse por completo. Es una sinfonía de movimiento y emoción que nos deja cautivados, admirando la conexión profunda entre el sonido y la expresión física. Y lo más fascinante es que en ese acto de mirarse al espejo, Demet no solo se está viendo a sí misma, sino que también nos está invitando a vernos a nosotros mismos.
Nos está mostrando que no necesitamos un escenario, ni un público, ni una ocasión especial para bailar, para ser felices. Para expresarnos. Simplemente necesitamos el coraje de ser nosotros mismos y la disposición a dejarnos llevar. El espejo en este contexto se convierte en un portal, no solo a su propio ser, sino también a la posibilidad de que nosotros también encontremos esa libertad y esa alegría en nuestra propia vida. Así que, ¿qué podemos aprender de estos momentos de Demet Özdemir bailando frente al espejo? Muchísimo, queridos amigos. Podemos aprender sobre la importancia de la autoexpresión, sobre la alegría que encontramos en el movimiento y en la música, y sobre la belleza de la autenticidad. Nos enseña que la verdadera magia ocurre cuando nos permitimos ser vulnerables, cuando nos conectamos con nuestro yo interior y cuando compartimos esa luz con el mundo. Nos enseña que la fama no tiene por qué distanciarnos de lo que nos hace humanos, y que la felicidad puede encontrarse en los gestos más sencillos. En resumen, lo que Demet Özdemir nos regala al compartir estos momentos de baile casero es un tesoro de autenticidad y alegría. Nos muestra que la fama no tiene por qué aislarnos de la sencillez de la vida, y que los momentos más puros y conmovedores a menudo surgen en la intimidad de nuestro propio espacio, cuando nos permitimos simplemente ser y disfrutar de la vida. La forma en que su energía se irradia, la naturalidad de sus movimientos y la genuina sonrisa en su rostro son un recordatorio poderoso de la belleza que reside en la autenticidad y en la expresión personal. Es una invitación a abrazar nuestros propios momentos de espontaneidad y a encontrar la magia en lo cotidiano. Muchísimas gracias por acompañarme en esta pequeña inmersión en el mundo de Demet Özdemir y su forma tan especial de iluminar nuestros días. Espero que este vídeo les haya parecido tan inspirador y encantador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Tienen ustedes también esos momentos especiales en casa donde simplemente se dejan llevar por la música, sin importar si alguien los ve o no? ¿Qué canciones les inspiran a bailar? Cuéntenmelo todo en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus experiencias y conectar con ustedes a través de sus historias. Y si disfrutaron de este contenido y sintieron esa chispa de alegría y autenticidad que nos transmite Demet, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando cosas que les encanten y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que admiran a Demet o que necesitan un recordatorio de la importancia de la alegría y la autoexpresión en sus vidas. Un simple gesto de compartir puede hacer una gran diferencia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Sería un honor tenerlos como parte de nuestra creciente comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces sigan brillando con su propia luz.